Muy buenos días. Buenos días, nosotros somos el grupo WeWork. Este grupo se compone de Ernesto González, Hugo Marín, Ingrid Barajas, Edwin Barrios, Elizabeth Quintero y mi persona quien les habla, Gina Cadena. Perdón, ¿me proyectas la presentación, por favor? Bueno, nosotros vamos a hablar el día de hoy de lo que es el tema de la planeación agregada. Entonces, básicamente vamos a definir qué es la planeación agregada. Hugo, ¿me proyectas porfa la presentación? Ok, estoy proyectando. Bueno, ¿qué es la planeación agregada? Entonces, básicamente es una estrategia que se tiene para equilibrar lo que son los niveles de producción respecto de la demanda. ¿Qué quiere decir esto? Se tiene que garantizar que efectivamente los recursos, tanto de la capacidad instalada como de la capacidad de producción, sean aprovechados al máximo y de buena manera para que no vayamos a tener de pronto pérdidas o no se toque tomar decisiones que afecten a la compañía y a las estrategias que se están generando. Siguiente, por favor. Entonces, nosotros también podemos aplicar la planeación agregada dentro de las empresas de servicio. Hay que tener presente que como el servicio no es un producto tangible, aquí lo que hacemos es una solicitud de servicio para que se pueda aplicar esta planeación agregada. Entonces, se centra en una situación que se debe hacer de acuerdo con una solicitud de servicio y los productos terminados y no para generar inventarios. ¿Por qué? Porque pues efectivamente los productos terminados no están disponibles para responder a las fluctuaciones de la demanda, sino en los registros de trabajo pendientes que puedan incrementarse o disminuirse para utilizar la capacidad a los niveles deseados. Siguiente, por favor. Entonces, vamos a hablar un poco de la historia. En realidad, dentro de la planeación agregada, no hay como tal una historia que se encuentre puntualmente, pero sí tenemos acá un ejemplo, algo que puede también funcionarnos para entender un poco más la planeación agregada. Y es que básicamente este ejemplo se basa en que hay una niña y esta niña fue suspendida en su colegio porque no pudo realizar una operación matemática. Le explica el profesor que el error que ella tiene es que está mezclando dentro de la sumatoria peras con manzanas. Aquí se da cuenta la niña dentro de lo que está verificando que debe esperar a que las frutas puedan madurarse, es decir, llegar a su término para que se puedan mezclar. Ella efectivamente cuando aprueba el examen se va hasta donde su mamá y le explica lo que ella encontró. Entonces, en el resultado, en el ejercicio que se está haciendo, se encuentra que la mamá también tiene unos inconvenientes porque no está logrando llegar a abarcar la demanda que le están solicitando. Entonces, en ese orden de ideas, ella comienza a aplicar esta estrategia que le explica su hija y de aquí nacen las variables que vamos a tener en cuenta para poder medir la planeación agregada y poder también denominar las nuevas unidades agregadas de la producción. Continuamos con mi siguiente compañero. Buenos días. Aspectos generales. Uno de los aspectos generales de esta es determinar una estrategia de forma anticipada, por lo cual podamos proyectar a futuro lo que necesitamos o los requerimientos que quiere la producción. Siguiente, por favor. Elementos de la planeación agregada. La planeación agregada requiere de 4 elementos sumamente importantes para su cumplimiento. Uno, determinar la unidad lógica para medir la ventaja de la producción. Esto se puede hacer por estadística o se puede hacer por barras de Excel, pues para revisar de acuerdo a periodos pasados cuál es la producción que se debe hacer de acuerdo a las ventas. Siguiente, por favor. Un pronóstico de demanda. Como bien lo dice su nombre, pronóstico de demanda es mirar
a mirar qué tanta demanda va a tener el producto que vamos a enviar al mercado. Para esto ya se deben de tener unos estudios antes de esto para poder lanzar el producto y ya pues teniendo la demanda ya, el pronóstico, la demanda definido, ya así poder lanzar al mercado el producto. Siguiente. Siguiente, por favor. No, por favor, devuélvete. Bueno, hay que hallar un método, un método determinado de costes. Estos se hacen de diferentes formas. Hay 5 métodos con los cuales se puede trabajar, que es el método de absorción, la variable CBA, estándar o unidades de esfuerzo. Por ejemplo, el de absorción está relacionado directamente con el producto que determinan e influye en el costo final. Variable, por ejemplo, es un método muy beneficioso, pues el propósito es determinar el margen de contribución de la empresa y aclarar los costos de producción. El estándar, que es uno de los más utilizados, es establecer una idea para ser alcanzado, por lo tanto es posible gestionar y determinar variaciones del consumo de la empresa. Digamos que de acuerdo a la actividad económica de la empresa, debe escoger uno de estos métodos que más se ajuste a su producción. Siguiente. Bueno, tenemos el modelo tenemos que tener un modelo que permita tomar decisiones a plazo de horizonte, que no puede ser excedido de 12 meses. Hay 2 formas, está el lineal, que es donde comenzamos con las actividades, la fecha actual, el tiempo establecido, lo que se requiere para hacer, la efectividad y pues se tienen en cuenta los pendientes para poder realizar. Esta forma es la más utilizada por las empresas porque les da unos datos exactos o prácticamente más exactos para poder realizar la actividad de producción de un producto. Y el otro que es el mixto, que se tiene en cuenta la base de trabajo laboral, que sea flexible, qué tan flexible es, se considera el tiempo o lo extraordinario, el tiempo de trabajo, el tiempo de demora en la producción de un producto, pues que el tiempo que demora un operario para realizar el producto, el tiempo de conseguir una contratación idónea para manejar esto, y pues esto se expresa en costos por unidades agregadas al costo del operario. Siguiente, por favor. ¿Qué importancia? La importancia de esto es tener una demanda de mercado para poder lanzar el producto. Si no sabemos qué demanda tenemos, no podemos lanzar un producto a ciegas sin saber qué acogida va a tener. Entonces, antes de todo esto, tenemos que saber hacia quién vamos a ir dirigidos y cuál es nuestra demanda. Condiciones económicas. En cuanto a condiciones económicas, tenemos que ver cuánto o qué necesitamos para hacer este producto, cuánto es el costo anual, cuánto me vale hacer un producto para así poder tener un precio para lanzar al final. Niveles de inventario, se debe tener un inventario de acuerdo o acorde al producto, a la cantidad de producto que vamos a sacar al mercado. La cantidad física actual, tenemos que tener pendiente o tener en cuenta qué tan grande va a ser nuestra industria para poder trabajar, qué tanto personal debemos utilizar para poder realizar nuestras funciones, qué planta, material o equipo se debe tener. Mano de obra disponible, pues esto va muy amarrado con la capacidad física actual. Tenemos que mirar con qué mano de obra disponible debemos contar, pues tenemos que tener en cuenta que ya hoy en día la mayoría de las industrias ya son muy robotizadas, entonces se debe tener en cuenta esto. Capacidad externa, la capacidad externa refiere a dónde voy a estar ubicado, dónde va a estar ubicada la planta, tener en cuenta principales vías de acceso, que sean zonas francas, que haya a su alrededor, que no vaya a perjudicar a nuestra industria. Comportamiento de los competidores. Debemos tener muy presente antes de lanzar un producto o una marca qué tienen nuestros competidores diferente a nosotros, qué los hace diferentes, en qué podemos mejorar de esos productos que ellos tienen para así lanzar nuestro producto. Y la disponibilidad de materias primas refiere mucho al tema del proveedor. Tenemos que tener un proveedor que tenga el músculo financiero para suministrar las materias que necesitamos, porque no puede haber un proveedor que tenga disponibilidad de 100 unidades cuando necesitamos 200. Entonces, eso es lo que tenemos que tener muy pendiente cuando hablamos de la disponibilidad de las materias primas. Saber con qué proveedor
podemos trabajar, o en su caso tener diferentes proveedores que nos suministran materias primas. A continuación, mi compañero. Las características de la planeación agregada. Primero, es un plan a mediano plazo, porque en este caso las organizaciones generalmente se anticipan con estrategias de producción, pues para incrementar las ventas. Segundo, permite lograr los planes estratégicos eficazmente. Teniendo en cuenta lo anterior, estos planes agregados mejoran la venta y por ende son planes eficaces. Tercero, permite la conexión con el departamento de operaciones, la alta dirección y con áreas funcionales. Las decisiones del plan agregado las toman las altas direcciones y deben interactuar directamente con las áreas de producción, en este caso porque son las cuales que finalmente deben tener el incremento en unidades para mejorar así la venta. Y es un instrumento de control del plan estratégico. Esa característica nos indica que al anticiparnos por medio de decisiones de aumentar horarios, contratar personal, nos garantiza tener un cumplimiento del 100%, incluso en menor tiempo. La planeación agregada debe tener 3 dimensiones: los productos o servicios, la mano de obra, el tiempo. Esta característica nos indica que teniendo en cuenta si las organizaciones son de producción, de servicio, hay que tener en cuenta pues igualmente esas dimensiones, ya que la mano de obra, el tiempo, es decir, es el incremento de horarios, minimizar tiempo de entrega y así cumplir el plan estratégico por medio del plan agregado. Siguiente. Ingrid, tienes silenciado el micrófono. Ok, gracias. Bueno, seguimos con la estructura. Acá vamos a ver como el paso a paso del plan agregado. Encontramos como primer paso la información completa. Se debe contar con una información completa y específica acerca de las instalaciones de producción disponibles, así como toda la parte de materias primas a usar en el proceso productivo. Segundo, proyección o pronóstico de la demanda. Acá se debe realizar y efectuar una proyección de la demanda que atenderá a la empresa durante todo el proceso que abarca la planificación. Tercero, planificación financiera. Se debe realizar dicha planificación que compromete el costo de producción, la compra de materia prima, toda la parte de mano de obra, planificación de inventarios y entre otras. Como cuarto, encontramos las políticas de la organización. Se debe establecer claramente todas las políticas en relación a la gestión de recursos humanos, a la gestión de calidad y de producción. Como quinto, encontramos establecer combinación óptima de objetivos. Aquí el propósito principal del plan agregado es especificar la combinación óptima de la tasa de producción, el nivel de la fuerza de trabajo y el inventario disponible. La tasa de producción se entiende como la cantidad de unidades terminadas por unidad de tiempo, como por hora o por día. El nivel de la fuerza es aquel número de trabajadores necesarios que se necesitan para la producción, y el nivel de inventario disponible es el inventario sin usar que es arrastrado del periodo anterior. Encontramos las estrategias. Aquí hay 3 estrategias. Comenzamos con la de nivelación, que busca mantener el ritmo de la producción y fuerza de trabajo en un nivel constante. Esta estrategia, la organización requiere de la previsión de la demanda, ya sea para aumentar o disminuir la producción en función de reducciones o incrementos en la demanda de los clientes. La ventaja de esta estrategia es que el nivel de mano de obra es constante. Estrategia de persecución. Se trata de encajar en forma dinámica la demanda con la producción. Para lograrlo, se modifica el nivel de la fuerza de trabajo de la tasa de producción. La ventaja de esta estrategia es que se logra bajos niveles de inventario.
Y encontramos por último la estrategia híbrida o mixta, que como su nombre lo indica, busca un equilibrio entre la estrategia de nivelación y la de persecución. Se aplica con una gama de opciones reactivas y esta es pues la más aplicada en muchas industrias. En este paso pues se debe escoger pues, la más adecuada para la compañía y se entra a su ejecución. Y en el último paso, pues está la verificación del cumplimiento de la planificación agregada. Acá pues se entra a evaluar y a comprobar los resultados obtenidos en los indicadores cumplidos con los métodos aplicados y con las acciones aplicadas dentro de la planificación. Siguiente. Ernesto, no se te escucha. ¿Listo? Ok. Buenos días para todos. Aplicación y ejemplos. La planeación agregada consta de dos aristas, de dos variables, que es una producción de productos o una producción de servicios. En cuanto a la producción de productos, tenemos que tener claro los productos que se van a ofrecer, el tiempo de elaboración y demás. En cuanto a los servicios, debemos tener claro de que no se necesita un inventario planeado, no hay necesidad de pronto de conocer el producto. Y pues para esa proyección lo más viable y para que se pueda aplicar es necesario tener una proyección determinada de 3 a 18 meses, que es lo recomendado para este plan. Siguiente. Listo. Para la proyección aplicada de productos debemos tener las siguientes características para que pueda ser viable. Siguiente, Hugo, por favor. ¿Listo? Ejemplo, la planificación tenemos que tener claro las horas que se van a trabajar, las actividades terminadas, los objetivos logrados. Siguiente, por favor. Entonces, antes de elaborar el plan, el ideal es que tengamos las horas claras, que contemos con la producción clara, el inventario claro, y así poder determinar cuánto va a ser el costo, porque digamos que todo esto va enfocado a temas de costos. Listo, Hugo. Listo, buenos días para todos. Yo les voy a hablar de la parte de lo que son las ventajas, las desventajas de la planificación agregada. Acá ya les vuelvo a proyectar, qué pena que se me salió un momentico de la presentación. Listo. Las ventajas, se analizarán a profundidad los pasos a seguir. Acá lo que nos quiere decir es que debemos conocer muy bien, digamos, como tal la estructura de producción y la capacidad de producción en busca, digamos, de mejorar los costos para obtener un desempeño adecuado y estable de la empresa. La planificación de la producción más adecuada. En este lo que nos dice es que debemos analizar la demanda. Gracias a la planificación de esto, pues vamos a obtener las horas de trabajo, la materia prima que se deberá emplear y obviamente pues esto nos va a dar una eficiencia mayor en horas de trabajo. Se bajan los costos generales. Acá es muy importante conocer la teoría del costo y la producción. ¿Por qué? Porque acá pues lo que nos habla es de bajar costos básicamente. Entonces para esto se debe emplear la cantidad mínima de materia prima con obviamente con la capacidad óptima del personal. No existe riesgo del stop, pues acá lo que nos habla es que obviamente todo se trabaja más o menos sobre unos pedidos proyectados. No existen costos de inventarios, pues no vamos a tener un inventario o un stock alto. Y los costos de producción, pues obviamente acá lo que hablamos, pues digamos que se van reduciendo pues a medida de que se va trabajando bajo unos pedidos, bajo una materia prima requerida específicamente para cierto producto o para cierto servicio y con la cantidad de personas que se deben trabajar. Entonces esto nos ayuda obviamente a bajar los costos de producción. Las desventajas, puede conllevar a gastos extras. ¿Por qué se pueden llevar a gastos extras? Porque acá pueden incurrir en
digamos que en varios costos, y los más que se aumentan son el tema de nómina, el tema de personal, porque puede haber mucha rotación, capacitaciones, mientras la empresa empieza a funcionar. Y como son proyectos, digamos que, o como no es una planeación que se genera a largo plazo, sino a mediano y a corto plazo, entonces se debe estar en constante capacitación y en constante aprendizaje, y esto puede que para cada proyecto se requiera tener una mano de obra específica a producto elaborar y pues obviamente capacitar sobre ese mismo producto. Algo ineficiente cuando la demanda no es estable. Entonces digamos que acá pueden haber picos altos como pueden haber picos bajos, y eso pues puede generar una desventaja. Puede haber que una semana la capacidad de producción esté al 100%, pero puede que en otra semana la capacidad de producción esté por debajo del 80 o del 50%, pues dependiendo que, como les digo, pues acá se trabaja mucho sobre pedidos o sobre tomas sobre pedidos. Entonces esto puede generar sobrecostos, se puede generar una desventaja a la hora de, digamos, de la implementación. Debe analizarse la naturaleza del establecimiento. Acá obviamente pues digamos que se debe analizar la capacidad física de las máquinas, de la planta, la capacidad del personal, si el personal que yo tengo es el adecuado, si la capacidad de almacenaje, si la capacidad de producción es la adecuada, si todo esto digamos que lo debemos analizar antes, digamos, de la planeación, y se me puede convertir en una desventaja si no cuento con el espacio, tiempo y personal adecuado. Pérdidas de oportunidad de venta. Sí, porque muchas veces se trabaja bajo una producción X, pero no contamos con futuras proyecciones o clientes nuevos que puedan ingresar a comprar este producto. Entonces acá podemos perder una oportunidad de venta porque ya tenemos una capacidad de producción estable. Imposibilidad de conformar equipos que garanticen una calidad deseada. Pues como le decíamos, puede acá haber mucha rotación, puede haber acá deserción de personal. Esto nos puede también afectar. Como le decía, pues como son proyectos o son trabajos a mediano y y corto plazo, pues es muy difícil consolidar equipos estables o pensando en proyectos a largo plazo. Hay que cargar con los costos de despido y deterioro moral de los trabajadores. Entonces acá influye mucho el tema de trabajo en equipo, el tema de la estabilidad laboral y todo lo que esto conlleva. Obviamente pues un equipo mal dirigido, mal motivado, pues no me va a generar la capacidad de producción adecuada, o si de la dirección desde la cabeza principal no está bien enfocada, pues obviamente esto me va a conllevar a que yo tengo que estar generando una constante rotación, y pues eso me va a generar desventajas dentro del proyecto. Generar procesos de reclutamiento y entrenamiento, pues obviamente el reemplazo de las personas que se van, debo contratar nuevamente. Esto pues me genera sobrecostos y pérdidas en la producción, y obviamente un sobrecosto en la contratación nuevamente, porque son retrocesos dentro de la misma producción. Restricciones a la planeación agregada. Todo sistema de planeación agregada se encuentra sujeto a restricciones y diversos tipos, tales como las restricciones de demanda. Digamos que acá es el requerimiento por pedido, lo que hablábamos ahorita. Entonces podemos llegar al tope de la producción y vamos a tener todavía pedidos sin capacidad de producción. Restricciones laborales, pues acá nos habla al tema de horarios laborales, y cómo contamos si esas personas con las que nosotros contamos nos pueden trabajar horas extras, y qué capacidad de horas extras podemos incluir dentro de esa demanda laboral sin, digamos, desviarnos de los temas legales. Restricciones de espacio, lo mismo que veamos en el tema de las desventajas, pues digamos que acá es revisar nuevamente si contamos con el espacio y la capacidad máxima de almacenamiento de los inventarios, y no solo de los inventarios, sino también de materias primas para la construcción de los productos. Restricciones de la cadena de valor, aquí influye mucho el tema de nuestros proveedores. Si los proveedores que nosotros contamos cuentan con la capacidad de producción también de esas materias primas, para nosotros no generar, digamos, una ruptura en esa cadena y en esa elaboración por falta de alguno de los productos o de materia prima para la elaboración de los productos. Y restricciones de eficiencia, pues obviamente al momento de fallar algo en esa cadena o en ese eslabón, pues obviamente acá la restricción de eficiencia, se va a perder la capacidad de producción, y obviamente pues esto también influye mucho la curva y el aprendizaje de cada uno de los empleados nuevos y cuánto nos pueden aportar después de que ya llegan a un tope máximo de aprendizaje.
Continúa mi compañero. Ejemplo. Bueno, este es un ejemplo que la empresa se llama Jason Enterprise. Es una empresa que produce videoteléfonos que no son muy buenos, pero su calidad y su precio van acorde pues a lo estipulado. La idea cuál es de este ejemplo, que digamos se planee la producción de los teléfonos que vamos a tener a futuro. Siguiente, querido Hugo. Listo. Acá debemos tener unos datos que son, digamos, necesarios para poder hacer la planificación, que es el pronóstico de la demanda. Perdón, de la demanda. Si se dan cuenta, la proyección está desde enero hasta junio, listo, con un total de 4.250 teléfonos. Y hacemos una proyección de los días laborables por mes, que en este caso obviamente varía, pues según la normatividad o según el calendario de cada país por los días festivos y demás. Para esa producción es un total de 125 días. Costos, ¿qué tenemos costos? Los costos de materiales, los costos para mantener el inventario, costo marginal de desabastecimiento, el costo marginal de subcontratación, ¿listo? Los costos de contratación y capacitación, los costos de los despidos, horas de trabajo requeridas, los costos regulares, que son, digamos, cuánto vale el día de cada trabajador, las 8 horas, el costo de las horas extras, que en este caso sería el tiempo y medio. El inventario inicial, que estamos hablando que son 200 unidades. Siguiente. ¿Listo? Acá nos hacen unas preguntas que nos dicen cuál es el costo de cada una de las siguientes estrategias de producción. Podemos evaluar realmente varias estrategias, que es suponiendo la fuerza de trabajo inicial, suponiendo la fuerza de trabajo de 10 trabajadores y la fuerza de trabajo constante de los trabajadores al usar subcontratación. El tema de subcontratación, ¿cómo lo vamos a manejar? En el ejemplo es, por ejemplo, una empresa de producción o de confección que subcontrata un satélite de confección de ropa. ¿Qué nos ayuda a eso? Que la otra empresa ya tiene el personal, ya tiene la maquinaria, ya tiene los insumos y lo que hacemos es subcontratar para poder llegar a la producción que nos planeamos. Siguiente, por favor. ¿Listo? Estos son los requerimientos para la planeación agregada, que son la demanda pronosticada, que está en enero 500, febrero 600, marzo 650, abril 800, mayo 900 y junio 800. Allí es donde tenemos que llegar porque esa es la planeación que vamos a tener por cada mes. Tenemos un inventario inicial que nos da el ejercicio, que son 200 unidades. Siguiente. ¿Listo? Esta es la planeación de producción número 1, la producción exacta. ¿Qué varía en esta producción? La fuerza de trabajo. Si nos damos cuenta, digamos, los días laborables siguen siendo los que nos da el ejercicio con el requerimiento de producción que anteriormente les mencioné. ¿Dónde varía esta producción? En el personal contratado para cumplir la meta de cada mes. Los trabajadores requeridos en el mes de enero son 7, pero resulta que para llegar a una producción viable tenemos que en febrero contratar 16. ¿Eso qué quiere decir? Que nuevos trabajadores contratados vamos a tener 9, ¿cierto? Pero en el mes de marzo vamos a tener que despedir una persona porque solo necesitamos 15 personas. Aquí es donde se empieza a jugar con la fuerza laboral, de contratar y despedir, eso genera unos costos, ¿correcto? El costo de contratación para el total de los meses fue de 700 y el costo de los despidos fue de 100. Siguiente, Hugo, por favor. ¿Listo? La fuerza de trabajo constante. ¿Cuál es la fuerza de trabajo constante? Donde siempre mantenemos el mismo número de trabajadores. En este caso, como el ejercicio anterior nos decía, decíamos que íbamos a tener 10 trabajadores constantes. Eso lo vemos acá que dice trabajadores 10. Los trabajadores van a trabajar 8 horas por día por 10 trabajadores. Eso quiere decir que en enero van a trabajar 1.760 horas, 1.520 para febrero, marzo 1.680, abril 1.680, mayo 1.760 y junio con 1.600. ¿Eso qué nos va a garantizar? Que la producción que logramos proyectar la vamos a mantener. Si se dan cuenta, en alguno de los casos no siempre se pudo mantener porque nos aparecen unos saldos en rojo. ¿Listo? El costo, acá donde se hace el costo, dice un costo faltante por unidades. Ese costo total es de 75.600. En enero no tuvimos un sobrecosto, en febrero sí tuvimos un sobrecosto de 1.600
en marzo de 6.200 y se fue incrementando obviamente porque no logramos. ¿Dónde se da cuenta esto? En los negativos. Cada vez que tenemos un negativo es un costo por no llegar a la meta. ¿Listo? El costo de inventario, obviamente el costo de inventario únicamente se presentó en el mes de enero porque teníamos 200 unidades para un costo total de 1.400. El costo total de esa producción fue de 202.000. ¿Listo? Suponiendo que teníamos 10 trabajadores. El costo de horas extras fue de 125.600. Obviamente elevando mucho también el costo, aunque también si lo miramos a lo largo es de los menores al final de la producción. Siguiente, Hugo. Y el final es la fuerza de trabajo constante o subcontratar. ¿Qué quiere decir esta? Como les explicaba anteriormente, es cuando utilizamos un satélite o una empresa de nuestra misma producción. ¿Qué tenemos que hacer acá? Sumar los costos de subcontratación. ¿Cuánto me generó en enero? En enero no necesité costo de subcontratación porque pude suplir la demanda con la fuerza de trabajo constante. Como les mostré anteriormente en la diapositiva anterior, habían unos negativos. Para poder llegar a esa meta, ¿qué tuve que hacer yo? Subcontratar. El costo de esa subcontratación fue de 8.000, en marzo de 23.000, en abril de 38.000, en mayo de 46.000 y en junio de 40.000. Eso me da un costo total de 155.000. ¿Listo? El costo del tiempo recorrido de las horas de producción disponible. Esas horas de producción disponible se suman a un total que son 125.000 total, para un gran total de 280.000. ¿Listo? Siguiente, Hugo, por favor. Acá está la comparación entre las tres, donde podemos ver la producción, cuál fue la que tuvo mayor costo. Por ejemplo, en la producción exacta tuvimos un gasto en contrataciones y despidos, y en el tiempo recorrido que fueron 202.500. Eso fue un total de 203.300, digamos siendo una intermedia entre los dos costos más altos. La fuerza de trabajo constante, variar el inventario faltante, nos generó que el tiempo recorrido, que fueron 125.000, por lo que no generamos horas extras, un faltante de 75.600 y un excedente de inventario de 1.400, para un total de 202.000. Fuerza de contratación, subcontratar. La de subcontratar es la que les mencioné ahorita. Las subcontrataciones nos costaron generar un gasto de 155.000 y un tiempo recorrido de 125.000. ¿Listo? Porque no necesitamos horas extras. Recurrimos a un satélite. En este caso el costo fue de 280.000. Dando como resultado que, digamos, aquí en temas de costo la más viable es 202.000. En este caso la fuerza de trabajo constante para variación de inventario faltante. ¿Cuál es el tema? Lo que genera esto y lo que tenemos que tener claro es que no siempre el hecho de que sea la menor producción va a generar que sea la más viable, porque el desabastecimiento de producto va a generar que nuestros clientes se recurran a otros usuarios para tener el producto, lo cual puede que nos favorezca en temas de costos, pero no en temas, digamos, de tener clientes y demás, y de cumplir la demanda, que es lo que se busca con este método. Listo. Bueno, muchísimas gracias entonces por la participación. Gracias, hasta luego.